Hola artistas, hoy estamos a viernes y eso significa que tenemos un nuevo capítulo de letra a letra. Vamos a ver cómo dibujar la letra Q. La letra Q minúscula va a ser bastante parecida a la letra P y la letra Q mayúscula va a ser bastante parecida a la letra O. Así que muchas de las cosas que vamos a decir ya las tenemos aprendidas porque las hemos visto en capítulos anteriores. La letra Q la podemos hacer de diferentes maneras. Tenemos un primer óvalo entre la línea base y la altura de las X, un segundo trazo que baja más o menos hasta la línea de descendentes y después un trazo horizontal que cruza a mitad camino entre la línea base y la línea de descendentes. Aunque esta Q es una de las que más fácilmente reconocemos, es difícil conectar la letra que va a continuación porque no tenemos un trazo de salida. Así que también podemos dibujarla haciendo este primer óvalo y en el segundo trazo bajando hasta la línea de descendentes, girando hacia la derecha, subiendo hasta la línea base y sacando un trazo de conexión. Tenemos que girar en el sentido contrario a las agujas del reloj porque si giráramos hacia el otro lado estaríamos haciendo una G en vez de una Q. Y por último también podemos dibujar la Q minúscula como si fuera una P a la que le hemos dado la vuelta, es decir, sin dibujar esta barra que cruza. Esta sería una versión más sencilla de la letra Q, pero la utilizamos mucho, por ejemplo, en fuentes de ordenador para escribir textos largos, porque como no tiene esa barra, es mucho más sencilla, ocupa menos espacio, no queda todo tan apelotonado y aunque sea menos bonita, es mucho más fácil de leer cuando va acompañada de otras letras. Para hacer la Q mayúscula vamos a empezar con el mismo óvalo o el mismo círculo que utilizamos para la letra O. Pero le vamos a añadir un elemento adicional que es este trazo de aquí. Es un trazo descendente y por tanto será grueso, que es la cola de la letra Q. Este elemento, aunque sea muy pequeñito, da mucho juego y podemos dibujarlo más recto, más en curva, empezando desde el centro de la letra, un poco a la derecha o incluso haciendo que cruce la letra entera. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos de la forma que podemos darle a esta cola. Podemos hacer que pase por muy... Podéis jugar con este elemento y darle diferentes formas y lo único importante es que al final la palabra se pueda leer. Podemos utilizar una cola más larga para hacer un efecto de subrayado de las letras que van a continuación. Y para asegurarnos de que lo colocamos en el sitio que toca, yo os recomiendo que lo dibujéis al final, cuando ya esté toda la palabra escrita. Y como hicimos con la O, también podemos añadirle alguna vuelta extra para que quede una letra más decorada. Aunque esta Q mayúscula me ha quedado un poco chiquitina, intentar siempre que el óvalo tenga el tamaño que toque y que la cola sea un elemento que va más por debajo de la línea base. Buscar diferentes tipos de colas y practicarlas porque en la siguiente letra, en la letra R, volveremos a ver este mismo elemento. Que paséis buen fin de semana, que practiquéis mucho y nos vemos el lunes que viene.